tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. O sea, literal, esto fue lo que cambió mi vida por absolutamente completo. O sea, fue una locura porque desde que yo acepté a Jesucristo en mi corazón, o sea, os puedo decir que me quité algo con lo que literalmente me imaginé con 80 años que iba a tener, que era un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sabéis? Una cosa que me causó una tortura mental desde que empezó a manifestarse en mi vida. Porque según el informe del psiquiátrico, que de hecho lo tengo en el móvil, ojo, ¿sabes? Me lo pasé el otro día a mi madre, decía básicamente que es un trastorno que se me fue creando de pequeñito, pero básicamente yo vi que se empezó a manifestar muchísimo más, o sea, cuando empezó a atacarme de verdad, fue a los 11 años por ahí, más o menos, sí, básicamente. Y cuando estaba en quinto de primaria, me acuerdo, empecé a hacer las creencias y manías que tenía más grandes, así por así decirlo. Y, y de ahí me fue atacando hasta ahora que tengo 17, bueno, me lo quitó Jesús, perdón, el año pasado. Y fue que por la fe. O sea, literalmente, o sea, tuve fe en Cristo Jesús, que un día me confrontó cuando tenía ese trastorno obsesivo compulsivo. Me acuerdo, de hecho, fue aquí, en esta misma cama, que literalmente me tiré, para resumir, básicamente me estaba atacando un montón de creencias limitantes, un montón de creencias que había acumulado durante años, ¿sabes? Que me limitaban a hacer tal cosa. Para resumiros, básicamente yo me quería por el trastorno, por las creencias que tenía del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo era básicamente como un estado de alerta, ¿sabes? Alerta de te vienen a atacar por aquí, te vienen a atacar por aquí, atacar por aquí, atacar por aquí, y nadie te está atacando, ¿sabes? Es un sistema de alerta que está así todo el tiempo. O sea, todos los días, todo el día, a cada más mínimo momento, y está 20 a 7, mm, 365 días al año, ¿sabes? Para que me entendáis, por poner un ejemplo, ¿sabes? Para que me entendáis. Entonces, ¿qué pasaba? Que, bueno, básicamente esas creencias que tenía de que me decían que me atacaban por aquí, que me atacaban por aquí, que me atacaban por aquí, ya sería con un pensamiento intrusivo de una persona que me había causado daño durante años. O sea, perdón, que una persona que me había causado daño en el pasado, ¿sabes? O había notado la mala mirada de esa persona, o hubiera notado la mala energía, o incluso a lo mejor me lo hubiera imaginado, o no sé, ¿sabes? Lo que sea. Pues básicamente, ya sea con ese tipo de creencias, o sea, con ese pensamiento intrusivo de esa persona, o ya sea con lo que sea, cualquier creencia, al fin y al cabo es imaginación, ¿no? Por lo que se forman esas creencias que os estoy contando, de ese trastorno obsesivo compulsivo que tenía, y por el estado de alerta que te dice que por aquí, que por aquí, por aquí, y bueno, básicamente, eh, en fin, una tortura mental diaria, ¿sabes? Que ni siquiera existía realmente eso en mi cabeza, pero yo por el trastorno me lo creía. Bueno, básicamente me lo creía. Pues entonces, ¿qué pasó? Que una vez me confrontó Jesús aquí en la cama. Era de noche, yo estaba con todas las creencias que fui acumulando, con muchísimas creencias que fui acumulando durante y se me fueron creando con el paso del tiempo. ¿Sabes? De eso de estado de alerta, falso, lo he dicho. Y básicamente me confrontó ahí con todas esas, con muchísimas creencias, casi todas las creencias que tenía en la cabeza, o la mayor parte, por lo menos una parte muy grande de las creencias. Y entonces, ¿qué pasó? Que me dijo, bueno, me confrontó básicamente, entonces en ese momento me rendí totalmente a él, acepté, ¿sabes? Porque las creencias, esas básicamente para que os deis cuenta, para que lo entendáis, básicamente esas creencias me decían que si no hacía tal cosa, no hacía tal cosa, no hacía tal cosa, por ejemplo, imagínate, si me pensaba que, por ejemplo, una persona que me había hecho daño en el pasado, como os he comentado hace un momento, me venía ese pensamiento intrusivo en la cabeza con el que estaba horas y horas literalmente pensando en esa persona o lo que sea. Por ejemplo, aquí hay una línea en el suelo, mirad, aquí ves, pues precisamente venía el pensamiento intrusivo de esa persona y yo era como, no podía pasar de esta línea, me quedaba así, ¿sabes? Intentando pasar, pero no podía, hasta que se me fuese el pensamiento ese de la cabeza o lo pudiese quitar, que era después de, a veces he llegado a tardar como horas o inclusive algunas veces horas, ¿sabéis? En quitármelo de la cabeza. O sea, para que veáis, eso me causaba una pérdida de tiempo enorme y eso era ese pensamiento de esa persona que me había venido a la cabeza me duraba después durante, o sea, me venía atacando durante,
O sea, me atacaba durante días, básicamente, para que me entendáis, ¿sabes? Y después me venía otro pensamiento de otra persona diferente, otro pensamiento de otra persona diferente, lo que sea. Siempre tenía enemigos imaginarios por todas partes, básicamente. Ya sea una persona, lo dicho, que me haya hecho algo en el pasado, o que me lo haya incluso a lo mejor imaginado o imaginado directamente. Bueno, entonces, básicamente eso es una de las creencias muy grandes que tenía. Total, me confrontó Jesús y, bueno, perdón, me confrontó, mejor dicho, básicamente me rendí yo directamente porque Jesús me lo dijo, básicamente, y en ese momento, con las creencias esas como grandes como la grande que os acabo de contar y como muchísimas otras más que tenía, básicamente, me decían todo, sabes, que hay como un infierno en la cabeza, sabes, que me decía, no, pues te vas a convertir en una persona mucho peor de lo que ya eres. Vas a dejar de ser tu mejor versión, cuando en ese momento no era mi mejor versión ni de coña, estaba siendo mi peor versión y cada vez peor, ¿sabes? Pero bueno, lo he dicho, el infierno, básicamente, intentando engañarme, ¿sabes? Pero bueno, en fin, me decían eso, que iba a cambiar, que iba a ser peor, que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Que yo iba a dejar de ser yo mismo, ¿sabes? Decías así literalmente, ¿sabes? Que yo no sé qué, no sé cuánto, básicamente que me iba a ir muy mal, ¿sabes? Interna, externamente, ¿sabes? Eh, Me rendí y dije, Jesús, Dios, que sea lo que tú quieras, o sea, que sea lo que tú quieras, que sea sea lo que tú digas que sea, ¿sabes? O sea, lo que tú quieras, Señor. Total, me rendí, aquí en esta cama fue, y dejé de que todas esas creencias, pum, 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 ¿sabes? Sin hacerle absolutamente nada de caso, como el que les estaba haciendo caso los últimos años, lo dicho, y conforme se fueron creando cada vez más y cada vez más y cada vez más, y dejé que todas esas creencias, pum, 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 pum. Una de las creencias muy grandes que tenía también era que no me podía tragar la saliva, ¿sabéis? Por lo mismo, que me iba a pasar no sé qué, me daba muchísimo asco la saliva, no podía tragármela. Lo he dicho bestias, o sea, en verdad me resulta un poquito difícil de explicar porque es muy complejo. Tenía un lío mental en la cabeza que lo flipáis, pero para que os deis cuenta, es básicamente el trastorno obsesivo compulsivo, básicamente como un estado de alerta, ¿sabes? Que en Google yo leí esto hace mucho tiempo, creo que de hecho todavía por ese tiempo tenía el trastorno obsesivo compulsivo. Le pregunté a Google y me dijo que era básicamente un estado de alerta, pero analizándolo yo, no me refiero porque me lo diga Google, sino analizándolo yo, es así literalmente, para poneros un ejemplo que lo entendáis, es un estado como de alerta todo el rato, o sea, todo el día, o casi todo el día, ¿sabes? Todos los días. Y es básicamente que alertas por todas partes. Pum, por aquí te están atacando, pum, por aquí te están atacando, pum, por aquí te están atacando, por allí te están atacando. ¿Sabes lo que te digo? O sea, alertas por todas partes, un sistema de alertas que, una alerta, 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 alerta. Y es todo mentira, ¿sabes? Literalmente es todo mentira. Pues bueno, total, básicamente tenía eso. Y dejé que las alertas pasaran, todas esas creencias pasaran, que había ido acumulando durante años, gracias a la fe, al rendirme a Jesús, a dejarle mi control a Él, a aceptarlo en mi corazón, y digo que sea lo que tú quieras, Señor, ¿sabes? Amén, o sea, literal. Y que no dije amén, pero lo digo ahora, amén. Y que básicamente me pude tragar también la saliva, como de hecho acabo de hacer y me veis haciendo pues, probablemente. Me pude tragar la saliva después de años que literalmente llegaba, no podía tragármela. Esto básicamente intencionalmente, ¿sabéis? Porque alguna vez me lo tragaba sin querer porque se me acumulaba mucho la saliva. Era un problema, una de las creencias también muy grandes que tenía, que básicamente en cualquier sitio me provocaba problemas, básicamente porque, por ejemplo, iba al peluquero y me tenía que quedar un rato en el peluquero sentado y, por ejemplo, se me acumulaba la saliva un huevo, porque si vosotros intentáis no tragaros la saliva intencionalmente, no tragaros la saliva, ¿sabes? Y dejarosla acumularla en la boca, vais a ver que rápido se os hace, hay saliva y en 20 o 30 minutos a lo mejor os cuesta hablar o no podéis ni hablar, literalmente, ¿sabéis? Pues esa es la cosa. Entonces, básicamente, en el peluquero, por ejemplo, me causaba un problema, por poner un ejemplo de muchísimos que podría poner, me causaba un problema tremendo en el que me cogía y bueno, a veces casi que no podía hablar o
directamente tapaba la boca un poco así para disimular que me estaba rascando, porque si abría la boca se me notaba ahí, ¡buah! ¿Sabes lo que te digo? O sea, es una locura. Tanto eso como en cualquier tipo, en cualquier sitio así que estuviese cerrado. Aquí mi madre me ponía, de hecho, aquí un cubo, ¿sabes? Un cubo para escupir básicamente de ahí de la cama. En casa de mi padre igual. O yo escupía por la ventana, o escupía en la papelera. En el colegio me llegaron a hacer bullying verbal por eso y todo. Me apodaron el babas, ¿sabes? O sea, una locura, literalmente. Pero es eso, total, que eso es una de las creencias muy grandes que tenía, lo pude quitar esa misma noche, aparte de un montón de creencias que me fueron pasando, lo dicho, la mayor parte de creencias que tenía. Y básicamente, o sea, fue una locura porque yo me acuerdo que estaba aquí, de hecho, en la cama, y literalmente estaba tirado, o sea, pero tirado, ¿sabes? Aquí en la cama, y aquí le dije a Jesús, oye, o sea, extendí la mano y mientras que dejaba que las creencias pasasen, extendí así la mano para esta dirección, me acuerdo y todo, ¿sabes? Y le extendí la mano y noté como literalmente si alguien me estuviese sujetando la mano, ¿sabes? O sea, es una locura. Se me acaba de caer el auricular y todo. Sí, es una pasada, es una locura porque sentí a Jesús literalmente agarrándome la mano, como, ¿sabes? Diciéndome, vamos a pasar esto juntos. Lo vas a superar, vamos a superar esto juntos, vamos a pasar esto juntos. Es una pasada, ¿sabéis? Una auténtica y completa pasada. Y para que os deis cuenta, ese trastorno obsesivo compulsivo, esas creencias, pérdida de tiempo que tenía por consecuencia de esas creencias, el trastorno obsesivo compulsivo en general me había causado una tortura mental diaria de esa manera, con problemas tanto internos como los alertas que os he dicho, porque es una locura, es como un entrenamiento intensivo mental diario que no para y no lo puedes controlar ni siquiera, es como si un hijo de su madre, nada, pero es coña, pero me refiero, es como si una persona, ¿sabes? Básicamente un entrenador, ¿sabes? Del ejército, te estuviese todo el rato a cada momento que menos te lo esperes, ¿sabes? Diciendo, "Uy, ¿sabes? Te empieza a entrenar ahí, ¿sabes? De la leche, te empieza a poner unas pruebas súper difíciles de cojones, ¿sabes? Que te siempre te ponen en un estado de mental ansioso, intensivo, ¿sabes? Con nervios, no sé qué, ¿sabes? Emociones malas o simplemente muy alteradas, ¿sabéis? Básicamente. Y eso todos los días, durante años. O sea, algunas veces estaba un poquito más flojo, otras veces más. Pero, o sea, tal vez por algunos años por los primeros años fue casi diario, ¿sabéis? Gracias a Dios, pero básicamente después fue diario, 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 diario. Aprendí un poquito a convivir con ello, pero, hermanos, una locura de lo mal que me hacía eso, hasta que por fin pude conocer a Jesús, pude conocer a Jesús, y aquí mismo fue donde me quitó la mayor parte de las creencias limitantes que tenía del trastorno obsesivo compulsivo. La mayor parte del trastorno obsesivo compulsivo me hizo ver que con el poder de la fe y el rendirme a Él, a Dios, que ese Jesucristo también es Dios, podía realmente hacer cualquier cosa, ¿sabéis? O sea, cualquier cosa, y eliminar cualquier cosa que estuviese dentro de mí. Y lo que quiero decir con este vídeo, además de dar mi testimonio con este vídeo, es básicamente que podéis hacer cualquier cosa y eliminar cualquier cosa de vosotros. Si yo pude eliminar un trastorno obsesivo compulsivo con el que me dijeron psiquiatras, que era, y me está mi madre de testigo, psiquiatras, que era imposible de quitar, de hecho ahora le voy a preguntar a ver si se acuerda, psiquiatras que era imposible de quitar, que yo me acuerdo de que después de una consulta con dos chicas psiquiatras, que estaba mi madre de testigo, lo dicho, le voy a preguntar a ver si se acuerda. Bueno, básicamente. Eh, Me dijeron que era imposible de quitar, que eso me iba a durar para toda la vida. Yo salí de ahí y me acuerdo que literalmente saliendo de ahí, sí, creo que fue saliendo de ahí, básicamente que me acordé, o sea que, perdón, que me imaginé que yo con 80 años literalmente iba a estar con esas creencias
que me habían causado una tortura mental diaria ya durante años, en ese entonces. ¿Sabes? O sea, o sea, o casi diario durante años, sí. Y yo me imaginé y dije, puff, ¿sabes? O sea, puff. O sea, imaginaros, o sea, es una locura, ¿sabéis? O sea, literalmente. Pero gracias a Dios me lo pude quitar. Y, y es así, ¿sabes? O sea, literalmente. Gracias a rendirme a él y a la fe. Y por eso, si yo me pude quitar un trastorno obsesivo compulsivo que me dijeron que era imposible de quitar, y con 80 años me imaginé haciéndolo, ¿sabes? O sea, me refiero a las creencias limitantes del trastorno obsesivo compulsivo que tenía, que me llevaron a causarme una tortura mental diaria durante años. O sea, realmente, ¿qué no vas a poder quitarte tú, tío? O sea, una depresión, que yo tuve varias por el trastorno obsesivo compulsivo en parte, por consecuencia del trastorno obsesivo compulsivo, esa es otra. Pensamientos suicidas, que también tuve por el trastorno obsesivo compulsivo, o consecuencia del trastorno obsesivo compulsivo, mejor dicho, básicamente. Bueno, sí, por el trastorno obsesivo compulsivo, básicamente. Una ruptura de amor, que de hecho formó parte de mi trastorno obsesivo compulsivo de ello también, una chica que pensé que era literalmente mi alma gemela durante mucho tiempo por muchísimas cosas que había comprobado de ella después de tener como más de 10 parejas, ¿sabes? Literalmente con 15 años. Había visto que esa chica, yo literalmente, de hecho, la cosa es que encima yo en ese momento no estaba rendido a Dios ni nada, creía en Dios, pero no como, o sea, bueno, sí creía en Dios como realmente el Dios de la Biblia, pero realmente lo negaba muchísimas veces diciendo, con toda mi soberbia y todo, yo decía, bueno, y con todo mi ego, básicamente decía, no, bueno, Dios no es un señor con barba, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No tenía ni idea de lo que decía siquiera, ¿sabes? Si eso si era verdad o no, no sé qué. Bueno, no tenía ni idea por ese entonces, total, ¿sabes? Básicamente, olvidando aquella época, hace años, total, creía en Dios y bueno, le pedí básicamente una chica de verdad, ¿sabes? Que, encontrarme con mi alma gemela, ¿sabes? Básicamente también lloraba a veces y como haciéndome la víctima, básicamente le decía, tan difícil es encontrar una chica que de verdad me ame y que sea de verdad como yo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Bla, 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 básicamente haciéndome la víctima también y tal, victimizándome con mi ego también y todo y bueno, básicamente me presentó aquella chica y yo vi que era una chica que literalmente ni siquiera había pedido. ¿Por qué? Porque me refiero, ni siquiera había perdido en cuanto a requisitos que tenía esa chica, o sea, en cuanto a cosas que me gustaban de esa chica que tenía ella, ¿sabes? O sea, tenía tantas cosas, hermano, ¿sabes? Literalmente que me dejaron tan flipado y me refiero, en plan, que me gustaron tanto de ella, ¿sabes lo que te digo? Que ni siquiera podía imaginar que yo podía estar con una chica que tuviese tantas cosas que me gustasen de una chica, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente también estuve con más de un año, estuvimos más de un año como enamorados y tal. Y básicamente me dejó al fin y al cabo y bueno, en fin, también tuvo en parte un poquito de consecuencia del trastorno obsesivo compulsivo, pero bueno, todo ayuda para bien a los que aman a Dios y ahora estoy aquí básicamente pudiendo contar esto después de haber superado todo eso para poder ayudar a otras personas, ¿sabéis? A que lo podáis hacer. ¿Sabéis? A que lo puedan hacer otras personas, lo podéis hacer vosotros. Eliminaros cualquier cosa que tengáis ahí dentro de la cabeza. Y eso es lo que os quería compartir con este mensaje. También. Ahora que básicamente estoy hablando de este tema. Y es que cualquier cosa, hermano, hermana, que tengas ahí en la cabeza, cualquier cosa, si no viene mi testimonio, ¿sabes? Lo puedes eliminar completamente, ¿sabes? Nunca se te olvide que servimos a un Dios de milagros, el único Dios vivo, viviente, el que existe, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el que te puede quitar todo eso, puede hacer un milagro en tu vida, físico, mental, espiritual, te puede dar esa paz, alegría, gozo, plenitud, o sea, te puede dar
todo lo que siempre he necesitado y quitar todo lo que de verdad te atormenta, solo si de verdad te rindes a él. Y le dejas tus batallas a él, porque él quiere pelear tus batallas, ya que por nuestras propias fuerzas no realmente podemos, ¿sabes? No podemos. Para vencer al diablo se necesita una fuerza más grande que el diablo, que es Dios. Y por sus fuerzas podemos ganar la batalla. Así que a darle caña. Recuérdalo, yo soy grande. Ríndete a él, ten fe y todo será posible. Meme. Me ha asustado. Mamá. Bueno, pues ahí, Uy, está eso de mira. perdón usted. Colocando yo y es una difícil. Señora. ¿Le puedo preguntar una cosa? ¿A qué? ¿Usted se acuerda? Mire, estoy grabando. No me grabes, amor. No quiere salir. No. Dice que está fe... ¿Qué dice que? Bueno, ¿qué le parece? Fea. Jo, se tiene que mejorar usted, señora. Bueno, quiero preguntar una cosa. Mejorante. Usted, señora, si puedo preguntarle una cosa, entrevistarle un momento. Mira, mamá. ¿Tú te acuerdas? Bueno, me grabo yo a mí solo. Es que si te escuchas de nada más. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos al psiquiatra? A las últimas dos chicas psiquiatras que fuimos. Que creo que fueron las últimas, ¿no? No, esos son psicólogas. ¿Psicólogas? ¿Eh? Bueno, a mí me dijo que eres psiquiatra. No. ¿O no? ¿Puedo venir a recoger? Bueno, total. Porque se lo va a llevar tu papá. Escúchame. Entonces, las psicólogas esas que te dijeron que era posible o imposible quitarme el trastorno compulsivo. ¿Te acuerdas? ¿Que me iba a durar toda la vida o para qué ese no? no, lo dijo el psiquiatra. La psicóloga no. No, pero las psicólogas. Juan, Las espera, chicas- quítate de ahí. Las chicas que dijeron que iba a ser para toda la vida o que no. Sí, que se quitaría algo, pero no del todo. ¿Perdón? Que se quitaría algo, pero no del todo. Ya, pero sin pastillas, que iba a ser para toda la vida o si no. O que no, porque con Pues pastillas me si tomaba dijeron. Con pastillas pastillas. mejor. No, pero que con pastillas, o sea, drogándome con las pastillas básicamente, porque soy droga nada más para tranquilizarme el cerebro. O sea, que iba a quitarse un poquito, aún así iba a durar toda la vida, ¿no? ¿O no? Sí, Claro. que se quitaría con el tiempo algo más. Pero que Algo. duraría para toda la vida o no. No, yo creo que no. No, pero dijeron eso o no. Sí, pero poca cosa, vamos, que casi nada. Claro, con las pastillas, o sea, drogándome el cerebro, básicamente, ¿sabes? Y sin las pastillas, porque yo no las quería tomar porque además tenía un asco tremendo de esas pastillas y bueno, adormecerme. Porque era más complicado. Que no. Adormecerme el cerebro, la verdad es que era muy. Que no, la verdad. Gracias a Dios no. Fuera peor, Y, claro. y bueno, básicamente sin pastillas me iba a durar toda la vida o no. Sin pastillas, decía. con pastillas, pues nada, estaría No, más. sin pastillas me iba a durar toda la vida. Sí. O sea, sin adormecerme el cerebro me iba a durar la vida o no. ¿Dijeron eso o no? Sí. Esa es la cosa. Muchas gracias por su testimonio, A ver si señor. me puedes dejar un papá. Claro que sí.